vez han entrado a una casa vieja y sentido que el tiempo se detiene? No me refiero a la nostalgia, sino a una especie de peso en el aire, una quietud tan profunda que los sonidos se ahogan. La Ciudad de México está llena de casas viejas con historias de fantasmas, pero hay un tipo de terror que no grita, no lamentos, sino que susurra, que se arrastra en el polvo y el papel viejo. Hoy, en Guardianes del Terror México, les voy a contar la historia de una casa en la colonia Doctores, una residencia donde el tiempo se detuvo y lo que encontré allí dentro fue mucho más inquietante que cualquier fantasma que se aparezca a gritos. Es la casa de los murmullos secos. Soy un aficionado a la historia de la Ciudad de México, especialmente a sus barrios más antiguos y a las leyendas que se tejen en sus calles. Mi obsesión me llevó a la colonia Doctores, un lugar que, a pesar de su bullicio, guarda rincones con un aire de otro tiempo. Hay casonas porfirianas, edificios con décadas a cuestas, y entre ellas una que siempre me llamó la atención. No era imponente, no tenía el aspecto gótico de otras que inspiran cuentos de terror. Era una casa de tamaño mediano, con una fachada desgastada por el tiempo, un jardín descuidado invadido por la maleza, y lo más distintivo, sus ventanas, siempre oscuras, como ojos ciegos. Se decía que estaba deshabitada desde hace décadas. Los vecinos, si les preguntabas, solo desviaban la mirada o te daban respuestas vagas. Ahí vivió un señor muy raro, decían. Nunca salía. Era notario o algo así, puro papel. Y después, simplemente ya no se le vio. Pero el murmullo constante, ese sonido a papel viejo o polvo cayendo, era algo que todos reconocían si les dabas pie. Yo lo atribuía al viento, a la imaginación, hasta que un día decidí que tenía que verla de cerca. Me acerqué una tarde, con el sol ya cayendo y las sombras alargándose. El jardín era un caos de plantas secas y enredaderas muertas. Una cerca de hierro forjado, oxidada y vencida, era el único límite entre la casa y el mundo. Me quedé ahí, observándola. No había nada que se moviera, ni un animal, ni un pájaro. Un silencio sepulcral, inusual para una colonia tan activa. Y entonces lo oí. No era fuerte, no era un grito, ni un lamento. Era un sonido constante, un shh bajo y seco, como si alguien estuviera rozando hojas de papel entre sí, o como si arena fina cayera sin cesar sobre una superficie. Era el murmullo seco del que hablaban. Se sentía como si el aire vibrara ligeramente con ese sonido. Me acerqué más, casi pegando la oreja a la reja. El sonido venía de adentro. Se mezclaba con un leve crujido, un tic-tac irregular que me hizo pensar en un reloj muy viejo o en una máquina de escribir. Pero ¿quién estaría ahí y qué estarían haciendo? La curiosidad pudo más que el miedo. Rodeé la casa. Había una puerta lateral, casi escondida por la maleza, entreabierta, como si me esperara. Empujé y la puerta cedió con un gemido metálico. Un aire helado me golpeó la cara, a pesar de la tarde calurosa. El olor era a papel viejo, a humedad, a polvo, pero también a algo más, algo como a madera envejecida y a un perfume rancio que me revolvió el estómago. El interior era una penumbra. Las ventanas estaban cubiertas por cortinas rotas y telarañas. La luz apenas entraba por las rendijas. El suelo de madera crujía bajo mis pies con cada paso, como si se quejara. Todo estaba cubierto por una capa increíblemente gruesa de polvo, como si nadie hubiera limpiado en un siglo. Había muebles cubiertos con sábanas blancas, convertidas en fantasmas inmóviles. A medida que avanzaba,
Los murmullos secos se hacían más claros. Ahora podía distinguir sonidos más específicos. Un crujido de papel, como si se estuviera doblando y desdoblando una y otra vez. El clac-clac pausado de una máquina de escribir vieja. Y la sensación, una sensación extraña, como si el aire se volviera pesado, espeso y el tiempo se ralentizara. Me sentía lento, mis movimientos eran pesados, casi como si estuviera bajo el agua, ¿no? Y el polvo no solo estaba en todas partes, parecía estar cayendo constantemente, como una lluvia invisible. Llegué a lo que supuse era el estudio. Estaba lleno de estantes repletos de libros viejos, algunos abiertos y cubiertos de moho. Había un escritorio de madera maciza con una máquina de escribir antigua completamente oxidada sobre él. Y al lado montones de papeles, legajos, cuadernos viejos, todos amarillentos, muchos de ellos desmoronándose. El murmullo seco era más fuerte aquí. Era como si miles de páginas se voltearan a la vez. Y el sonido del clac-clac de la máquina de escribir era incesante, rítmico, hipnótico. Me acerqué al escritorio. El polvo era tan denso que mi mano dejó una marca perfecta en la superficie. Tomé uno de los papeles. Era una escritura notarial llena de letra apretada. Pero al tocarlo sentí una extraña vibración. Y luego, ante mis ojos, el papel se desmoronó. Literalmente se convirtió en polvo entre mis dedos. No era solo viejo. Era como si, al tocarlo, el tiempo lo alcanzara y lo acelerara hasta su desintegración. De repente, un leve zumbido. La vieja lámpara de escritorio, una de esas con pantalla verde y brazo articulado, parpadeó y se encendió con una luz tenue y amarillenta. Y bajo esa luz lo vi. Una figura, borrosa, casi transparente, pero con la silueta inconfundible de un hombre encorvado sobre la máquina de escribir. No se movía, no levantaba la vista. Solo su mano derecha se alzaba y caía una y otra vez, marcando el ritmo del clac-clac. Y los murmullos secos eran más intensos. Era el sonido de él, absorto en una rutina eterna de papeleo. Su esencia, su obsesión, era lo que resonaba en la casa. El miedo se apoderó de mí. No era el miedo a que me hiciera daño, sino el miedo a la inmovilidad, a la eternidad del tedio, la idea de que pudiera quedarme atrapado ahí, con él, en esa repetición sin fin, entre el polvo y los murmullos, mientras el tiempo se deshacía a mi alrededor. Me heló la sangre. La luz parpadeó de nuevo y la figura se desvaneció. Pero la sensación de que el aire era espeso, de que mis movimientos eran lentos, persistía. Quise salir, quise correr, pero mis piernas se sentían pesadas, como si estuvieran encadenadas al suelo. Me llevó una eternidad llegar a la puerta. El crujido del suelo se volvió más lento, más desesperante. Mis manos tardaban una eternidad en alcanzar la chapa. Sentía que envejecía con cada segundo que pasaba ahí dentro. El aire, lleno de polvo invisible, me sofocaba. Finalmente salí. La puerta se cerró con un golpe sordo detrás de mí. Respiré el aire fresco de la calle como si fuera la primera vez. Miré mis manos. Estaban cubiertas de polvo. Un polvo rancio, milenario. Y mi reloj. Lo había metido al entrar. Al salir, la hora estaba extrañamente atrasada, por varias horas, pero sentía que habían pasado minutos. Desde ese día, nunca más he vuelto a esa casa. Sigo pasando por la colonia Doctores y a veces, si el tráfico lo permite, escucho ese murmullo seco que sale de la casa. Es el sonido de la obsesión de un hombre que sigue viviendo entre sus papeles, atrapado en una rutina eterna. Y el tiempo dentro de esa casa es un concepto muerto, corrupto,
es un horror silencioso, un recordatorio de que hay lugares donde la vida se detiene, pero el alma, o lo que queda de ella, sigue ahí, atrapada en un ciclo de polvo y papel. Si esta historia les puso los pelos de punta con su quietud y su lentitud, no olviden darle un buen like, compartirla con sus amigos para que también conozcan los misterios de la colonia Doctores y sus casas embrujadas. Y por supuesto, suscríbanse a Guardianes del Terror México. Queremos escuchar sus historias. ¿Conocen alguna casa donde el tiempo se comporta de forma extraña? ¿Han sentido alguna vez la presencia de una obsesión tan fuerte que pervive después de la muerte? Cuéntenos en los comentarios. Y recuerden, a veces los lugares más terroríficos no son los que gritan, sino los que susurran entre el